12 de diciembre, domingo de Gaudete, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: ¿entonces qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Comencé diciéndoos que hoy es el domingo de Gaudete, y quizá para alguno esta expresión sea rarísima. ¿Qué significa Gaudete? Gaudete quiere decir alegraos, estad alegres. Y tomamos este nombre del introito o la antífona de entrada que se sigue rezando a veces antes de hacer la señal de la cruz en misa, y que procede de una carta de San Pablo en la que decía: os lo repito, estad alegres en el Señor. Bueno, pues a este tercer domingo de Adviento se le llama tradicionalmente Domingo de Gaudete, y es, junto con el cuarto domingo de Cuaresma, el único día del año en el que el sacerdote se viste de color rosado. Así que interrumpimos el uso del morado por un color un poco más claro, que es el rosado. No os extrañéis si veis al párroco vestido hoy de rosa. ¿Y por qué nos dice San Pablo alegraos? Porque hemos superado ya el ecuador de este Adviento, porque ya la Navidad está cerca, y porque las lecturas de la palabra de Dios, a partir de mañana, ya no nos hablarán tanto de la venida definitiva del Señor al final de los tiempos, en el fin del mundo, cuanto de la venida inmediata de Jesucristo en la historia. En estas próximas semanas nos fijaremos más en su primera venida, en que Cristo vino a Belén, en que Cristo vino en las entrañas de la Virgen. Alegraos en el Señor. Así que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y comenzamos ahora ya la preparación inmediata para ese tiempo de gracia. Hoy lo que nos dice el Evangelio es sorprendente. Juan Bautista estaba predicando la conversión y entonces es exigente en su mensaje. Tiene además una palabra para todo el mundo. A unos les dice: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Van unos publicanos, recaudadores de impuestos, y Juan Bautista les dice: no exijáis más de lo establecido. Van unos soldados y también para ellos tiene una instrucción. Es decir, todo el mundo tiene una invitación que le hace Juan Bautista para transformar su vida. El bautismo que él daba en el río Jordán no era meramente un rito exterior. Tú vienes aquí, yo te echo agua y tú te vuelves a casa. No, sino que les exige una transformación interior, un cambio de vida, una conversión. Pues fijaos, si ese bautismo, que no era el verdadero, sino que era solamente como un adelanto del verdadero bautismo, el que nos ha traído Jesucristo, si ese bautismo era tan exigente, ¿cuánto más hemos de tomarnos en serio nuestro bautismo, que es un bautismo infinitamente más importante? Nosotros no nos vamos simplemente a lavar en un río, no nos sumergimos en unas aguas normales, sino que por el sacramento del bautismo hemos sido sumergidos, eso quiere decir bautizar, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos ha incorporado a su familia, nos ha dado la vida eterna al darnos la naturaleza divina en Cristo. Bueno, pues si San Juan Bautista era exigente con publicanos, con soldados y con el resto de la población por el mero hecho de que quisieran ir al Jordán a purificarse,
cuánto más nosotros, cristianos bautizados, hemos de tomar muy en serio nuestra vida espiritual. Hemos de tomar muy en serio que hemos sido incorporados a la familia divina. Y Jesús en este Evangelio nos habla de esto, porque pone un ejemplo del campo para que entendamos que nuestra vida tiene que tener peso. Y el ejemplo es el de la trilla en los campos de cereales. Quizá a los que vivís o vivimos en ciudades ya esto nos suena a chino, pero en realidad en los campos la gente esto lo entendía porque lo veía todos los años. El trigo, como los demás cereales, como la cebada, crece en espigas. Tiene un tallo y de ese tallo pues se brotan como en racimo los granos. Cuando llega la cosecha se corta todo y entonces hay que separar la paja que no sirve de los granos de trigo que sí sirven. Y eso se hacía con la trilla, con el trillo. Entonces se aplastaba con un trillo y eso mismo cortaba la paja, de manera que quedaban por un lado los granos de trigo y por otro lado pues las pajitas de estas espigas, ¿verdad? De estos tallos de las espigas. Y después lo que se hacía era aventar eso. Se lanzaba al aire en un día ventoso para que el aire se llevara la paja y para que por su propio peso los granos de trigo cayeran al suelo. Y entonces esos granos después se recogían para llevarlos al molino, para hacer harina, y toda la paja que se había volado también se recogía o bien para dársela como forraje a los animales para que lo comieran, el ganado, o bien para quemarla. Bueno, pues Jesús nos ha dicho en el Evangelio una expresión muy fuerte. Es San Juan Bautista el que dice, va a venir alguien detrás que yo, y él dice, en su mano tiene el bieldo para aventar la parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja. Es decir, la humanidad es como estas grandes cosechas que hay en verano de cereales. Y Dios va a separar los granos de trigo de la paja. Como en otros pasajes dice que Dios va a separar el trigo de la cizaña. Así que si nuestra vida pesa poco como la paja y nos volamos, el Señor a esos los quemará, dice el Evangelio. Y en cambio, si es trigo, si es un grano que tiene peso, se quedará en el suelo y lo reunirá en su granero. Qué impresionante, no sé si alguna vez habíais pensado esto. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser un buen católico? Que tu vida tenga peso, que tu vida tenga consistencia, que las cosas que haces y que dices tengan valor, que no vivamos una vida tan frívola, tan superficial, tan caprichosa, que al final de la vida digamos, pues yo la verdad es que no he hecho nada en todos estos años, simplemente he pasado el tiempo, he ido tirando. No, hemos de ser trigo y no paja. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.